monitoreo de agua es una actividad que nos permite dar seguimiento al estado que guardan los cuerpos de agua, ya sea en su cantidad o calidad, y bueno, surge a partir de la necesidad de tener información sobre la calidad del agua, porque es un recurso muy importante para la sociedad. El monitoreo comunitario en particular surge a partir de la necesidad que tiene la sociedad civil, las comunidades, los pueblos, los vecinos, la gente que no tiene necesariamente un entrenamiento académico en esto, de tener información sobre el agua, de poder participar un poco más en saber el estado de este recurso que les importa tanto a ellos. Así surge el monitoreo comunitario de agua. Estas actividades en los recursos naturales surgen desde hace mucho tiempo en América Latina, más de 50 años. Hay algunas cuencas que tienen ese tiempo, la gente monitoreando sus ríos y sus manantiales, y en otros países es un poco más reciente, pero un poco más de 20 años, por ejemplo en Estados Unidos y en Europa tiene estos programas de monitoreo de agua. ¿Para qué monitorear? Es para tener información constante de los cuerpos de agua, el estado que guardan y un poco la variabilidad que tienen a lo largo del año. También para entender cómo funciona esta variabilidad a lo largo en diferentes años, así como tenemos una variabilidad día a día, día a noche, o una variabilidad estacional más asociada a la temporada del año. También hay años más secos, años más húmedos, entonces hay una variabilidad que tiene un plazo de tiempo mayor, y el monitoreo nos permite darle seguimiento al comportamiento de estas variables. Entonces, por eso monitoreamos, para conocer el estado de los cuerpos de agua. ¿Para quién monitorear? Es una pregunta muy importante. Hay algunos autores que consideran que el monitoreo comunitario es solamente una especie de acuerdo laboral con algunas personas de alguna comunidad o sitio que les interesa conocer. Entonces, la gente de la comunidad va y toma los datos y reporta al investigador esta información, y hasta ahí queda la participación de estas personas. Para nosotros, desde nuestro enfoque, el monitoreo comunitario tiene más que ver con el involucramiento de la gente. Entonces se monitorea para que ellos tengan la información, y también hay otros actores sociales interesados. La academia definitivamente está muy interesada en tener esta información, los tomadores de decisiones también. No hay capacidad, no hay posibilidades de que las agencias gubernamentales ni la academia pueda cubrir todos estos sitios ni con esta intensidad de trabajo donde la sociedad civil y las comunidades sí lo tienen. Además de que la gente de las comunidades tiene mucho más conocimiento de los sitios en donde viven, ¿no? Porque ahí han crecido, ahí han estado sus padres, ahí han vivido su vida diaria, y toda esta información es muy importante que la podamos reunir con la parte académica. Por eso, para quién monitorear, pues depende de quién diseña el monitoreo y quién lo dirige. Pero pues nosotros abonamos para que la gente de la comunidad esté involucrada completamente en el proceso. El seguimiento del monitoreo empieza con una capacitación. Es muy importante que la gente esté capacitada para hacerlo bien. El monitoreo comunitario también adolece de esa parte. Hay mucha gente que dice que el monitoreo comunitario no sirve, que la información o los datos que se obtienen de ahí no tienen calidad. Entonces nosotros creemos que la gente, aunque no tenga formación profesional, aunque no tenga el doctorado en química, que puedan ellos hacer su propio monitoreo con información y técnicas creíbles. Por eso los capacitamos y estamos como duro y dale encima de ellos para que tengan buenas formas de hacer el procedimiento. Y finalmente, con todo este esfuerzo, lo que se logre sea una base de datos creíble, consistente. Esa es más o menos la manera de iniciarlo. La gente, después de cierto tiempo de monitorear agua, 1 año, 2 años, está en posibilidades de hacer interpretación de esa información. ¿Qué significan los datos? ¿Qué significa que alguno de los parámetros suba o baje? ¿Cómo podemos relacionarlo eso con nuestro territorio, con nuestra forma de vivir, de hacer nuestro trabajo en nuestra cuenca o en nuestra tierra? Esos son ejercicios ya de interpretación de la información contenida en el monitoreo, y después el monitoreo da una especie de vuelta de retroalimentación para ver, bueno, ahora qué hacemos con esa información. Nos están diciendo, por ejemplo, que hay un cuerpo de agua contaminado, ahora, bueno, podemos tomar medidas al respecto. Entonces es un poco cíclico el proceso del monitoreo también, nos sirve para alimentar procesos de nueva toma de decisión. Sí, bueno, un ejemplo de este ejercicio de monitoreo comunitario lo tenemos en México, en la zona de la Reserva de la Mariposa Monarca. Hace aproximadamente 6 años inició el monitoreo comunitario de agua con diferentes organizaciones de la sociedad civil. Estas organizaciones ya tienen algunas incluso más de 10 años trabajando en la zona, como Alternare, Espacio Autónomo, Biocenosis, el Fondo Monarca, el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza y el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental ha trabajado también con ellos.
Entonces estaban muy interesados en saber qué estaba pasando con el agua, porque claro, la mariposa es un recurso muy visible, es un fenómeno internacional importante, pero para la gente de la localidad del agua pues es un recurso mucho más sensible. Entonces esta fue una forma también de atender algunas de las demandas de la comunidad, abordar el monitoreo comunitario. Y empezó hace alrededor de 6 años con la capacitación de monitores, básicamente las organizaciones de la sociedad civil y algunas personas de comunidad, y han tenido ya pues, esta posibilidad y este empuje, este esfuerzo para mantener alrededor de 6 años el monitoreo comunitario. Ya se han certificado como monitores, se han recertificado porque empezaron a trabajar con un programa internacional que se llama Global Water Watch. En México tenemos 10 o 12 años trabajando en él. Entonces, después de la certificación como monitores ya hemos hecho talleres de interpretación de información y en algunos casos se han tomado decisiones al respecto, ¿no? O sea, se presentan los datos en las asambleas de las comunidades. Básicamente se trabajan en la cuenca del San Juan Zitácuaro, del río San Juan Zitácuaro, y en la microcuenca de Senguio también. Entonces, estas personas de la comunidad informan constantemente a la asamblea y a las autoridades cómo están los cuerpos de agua. Y pues es información nueva, esa información de no ser por el monitoreo comunitario no existiría esa información sobre los cuerpos de agua. Es otra de las relevancias del monitoreo comunitario. Y finalmente están ahorita capacitando nuevos entrenadores para la comunidad. Entonces ellos ya están teniendo la posibilidad de capacitar a sus nuevas personas de la misma gente de la comunidad con el único requisito de saber leer y escribir. Eso es lo único que se necesita. Entonces la gente de la comunidad toda puede participar, quien esté interesado y tenga pues esas posibilidades de dedicar un tiempo al monitoreo de agua. Bueno, una vez que se ha establecido los intereses por colaborar en un proceso de monitoreo comunitario de la calidad del agua en particular, lo ideal es tener un programa o establecido un programa de monitoreo comunitario documentado en donde tengamos indicado si necesitamos capacitación, qué tipo de capacitación vamos a necesitar. Cuando reconocemos a los interesados en el programa de monitoreo comunitario, debemos también saber cuáles son sus limitaciones y qué capacidades tienen. Y si entre las personas o los grupos que colaboran existen grupos de expertos como universidades, organizaciones de la sociedad civil que podrían ayudar a la generación o a la creación de habilidades en los monitores comunitarios, que son las personas que viven en la comunidad, que no tienen el conocimiento experto, pero que lo pueden adquirir. Entonces, esta parte de la capacitación es un elemento muy importante en el monitoreo comunitario. Vamos aquí a generar la visión de cuenca también. Si es que vamos a realizar el monitoreo dentro de una cuenca, vamos a procurar que todos los participantes conozcan lo que es la cuenca, sepan cuáles son sus límites, sepan quiénes viven en la cuenca, qué actividades se llevan a cabo dentro de la cuenca. Todo esto debe estar en el programa de capacitación. Una vez que ya tenemos esto, o durante el programa de capacitación podemos también establecer cuáles son los objetivos del monitoreo comunitario. Debemos saber si queremos monitorear la cuenca o algún sitio en particular para, por ejemplo, para poder darle un uso recreacional. Entonces debemos tener establecidos ciertos objetivos, debemos poder identificar algunas variables que son importantes para este tipo de actividades. Y también debemos saber, o otra cosa que debemos saber, es si si el recurso agua que tenemos en la cuenca lo necesitamos para proveer uso domiciliario, necesitamos proveer agua potable. Entonces nuestro objetivo es otro y lo que necesitamos comparar, digamos, son estándares de calidad de agua para poder proveer este servicio. Entonces, esta parte, integrarla en la capacitación también es importante, los objetivos que vamos a perseguir. Eso debe quedar muy claro en las personas que van a llevar a cabo las actividades del monitoreo. ¿Esto por qué? Porque es una manera de despertar el interés, de mantenerlo constante la participación. Una vez que sé para qué y por qué voy a monitorear, creo que es más fácil que se mantenga el interés de las personas y que además obtengamos datos confiables. Otra parte o otra sección importante
es la toma ya o el establecimiento de una estrategia para llevar a cabo el monitoreo, ya que estamos capacitando y generando esas habilidades, podemos entonces establecer una estrategia para llevar a cabo el monitoreo. Esto incluye qué tipo de instrumentos vamos a utilizar para la colecta de datos. Generalmente procuramos que sean equipos de fácil uso, que tengan que las determinaciones sean básicamente, o existen equipos en donde las determinaciones son envases a cambio de color, que son económicos, que son fáciles de usar y por lo tanto es más fácil adoptarlos en las comunidades. Entonces, esto nos permite también, aunque no tienen la precisión de un equipo de laboratorio, si les damos un buen mantenimiento, nos permiten obtener, y además los usamos correctamente, nos permiten obtener datos confiables. Entonces, esto es en cuanto a la colecta de datos. Una vez que colectamos esos datos, otra parte importante es el resguardo de esos datos. Estos datos, una vez que se generan en campo, deben ser registrados en hojas adecuadas para este propósito, hojas que son diseñadas para que los datos puedan ser después almacenados en una base de datos de una manera fácil y que además podamos compararlos con los que se generan con otros grupos de monitoreo. Entonces son hojas estandarizadas de preferencia, o deben ser estandarizadas para que todos tengan la misma y colecten la misma información, ¿no? Debemos tener un apartado donde pongamos observaciones para los datos que no se miden cada mes, como el pH y la temperatura, sino las condiciones en las que se encuentran los alrededores del sitio de muestreo también puedan ir registrados, y a la hora de hacer una interpretación tengamos una mayor información para poder hacer esta interpretación. Entonces, después de que tenemos colectados y resguardados los datos, pues hay que interpretarlos, y esto es algo que también debemos incluir en una capacitación a un grupo de monitoreo. La forma en la que se interpretan esos datos, si existen o si nuestros requerimientos contemplan el uso de normas o la comparación con normas o estándares para obtener alguna calidad para algún uso en específico. Entonces en esta parte también debemos familiarizar a los integrantes del monitoreo comunitario con las normas que existen para poder hacer una buena interpretación. Generalmente cada país tiene sus propias normas, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, los criterios ecológicos para la calidad del agua son un parámetro como general que se puede seguir, y la norma 127 de la Secretaría de Salud, que nos da los límites máximos permisibles para la calidad de agua para uso potable. Entonces, estos son elementos muy importantes para la hora de poder sacar o dar conclusiones u observaciones respecto a los datos que estamos obteniendo en el monitoreo comunitario. En el caso, una vez que tengamos otro factor muy importante y que muchas veces es lo que más trabajo cuesta en los grupos de monitoreo, por parte de las organizaciones que están como liderando este monitoreo comunitario, como las universidades o organizaciones de la sociedad civil, es la parte de la devolución de esos datos ya interpretados, la parte de la difusión de esa información. A veces es lo que más tarda, en esa devolución es lo que más tarda. Lo podemos hacer o lo hemos hecho en las asambleas ejidales, por ejemplo, cuando las personas de la comunidad participan en la toma de datos, hay que hacer una devolución en el seno de una reunión comunitaria, y ahí hay que dar el nivel correcto de la información, no ser muy técnicos, que es lo que a nosotros muchas veces nos cuesta, la parte de no emplear tantos elementos técnicos, sino llevarlos a la vida cotidiana, ¿no? ¿Por qué es importante el pH en el agua que están consumiendo? ¿Qué efectos van a tener en su salud? ¿Por qué es importante seguirlo monitoreando? Para además mantener la confianza y mantener la participación de las comunidades en el proceso del monitoreo comunitario. Eso es como la parte que va a generar o va a detonar las acciones que se deriven del monitoreo comunitario, la forma en que interpretamos los datos y los damos a conocer. Y es lo que va a hacer, creo yo, generar la conciencia de que sí son útiles para algo y de qué es lo que o en qué los vamos a utilizar, no qué vamos a justificar
¿no? Si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo ahora o si hay que cambiarlas, ¿no? Si en lugar de dejar el ganado suelto y vemos que estamos teniendo contaminación con coliformes fecales en los manantiales o en los arroyos y vemos los datos ahí registrados y generados por nosotros mismos, pues vamos a tratar de evitar este tipo de cosas. Y creo que ya se ha dado en algunas comunidades en las que se lleva a cabo este tipo de monitoreo, en donde se han hecho acciones como estabular el ganado, no dejarlo entrar a los manantiales o evitar la tala de bosques en las orillas de los manantiales o sembrar si ya no había, ¿no? Entonces son cosas que dependen de este reporte y de esta devolución de la información. Bueno, una vez que hemos establecido los objetivos para llevar a cabo el monitoreo y lo vamos a realizar en una cuenca, es importante tener representadas las tres partes funcionales de una cuenca: la parte alta, la parte media y la parte baja. En la parte alta es muy importante tener sitios porque van a ser nuestros sitios de referencia. Es la zona en donde hay menos alteraciones por las actividades humanas, en donde generalmente encontramos los sitios mejor conservados y por lo tanto podremos suponer que la calidad de agua es la mejor que podemos encontrar. En la parte media vamos a tener desarrollándose una serie de actividades como la agricultura o la ganadería que van a aportar diferentes contaminantes diferentes contaminantes a los diferentes arroyos en la cuenca. Vamos a tener una mayor cantidad de sólidos en suspensión que van a estar siendo arrastradas por los arroyos. Vamos a tener probablemente un aporte de nitrógeno y fósforo que se usan en fertilizantes por la agricultura, sobre todo cuando esta es extensiva. Vamos a tener un aporte de bacterias coliformes debido a las actividades ganaderas. Vamos a tener, en fin, una serie de contaminantes que van a estar influyendo en la calidad del agua de arroyos y manantiales en la parte media de la cuenca. La parte baja de la cuenca es donde todo va a llegar. Vamos a tener realmente reflejada toda la dinámica de lo que está ocurriendo en la cuenca, todas las actividades, todos los aportes que tenemos por las diferentes actividades los vamos a encontrar en esta parte, además de que generalmente es donde encontramos ciudades o puertos importantes que van a estar contribuyendo con otro tipo de contaminantes. Generalmente vamos a tener más cosas de tipo industrial también en esta parte. Entonces todo esto debe estar reflejado cuando elegimos sitios de monitoreo a nivel de cuenca. Ya a la hora de hacer la elección de un sitio en particular, de un punto de muestreo en particular, lo que vamos a considerar es que este sitio sea accesible, sobre todo que sea seguro. Lo vamos a ubicar en un lugar que sea representativo de la situación del cuerpo de agua. Cuando queremos ver el impacto que tiene una descarga puntual en particular, como las descargas de aguas residuales municipales, lo que debemos hacer también es considerar sitios arriba de ese punto y un sitio abajo de ese punto para poder ver cuál es el impacto real de esa descarga que se está recibiendo. Los sitios, además, debemos ubicarlos, siempre tenerlos ubicados bien en un mapa y poder tener hechas observaciones sobre cuánto tiempo tardamos en llegar, qué equipo necesitamos, si necesitamos un vehículo que sea 4x4, si necesitamos una lancha para poder llegar a algún punto, si estamos eligiendo en un lago, en un cuerpo que necesite un vehículo de este tipo, lo debemos tener en consideración a la hora de elegir un sitio de monitoreo y que podamos contar y tener disponible ese tipo de vehículos para poder llegar al punto de muestreo. La otra cosa que necesitamos también tener en cuenta es las personas que participan en el monitoreo, que siempre tengamos al menos 2 personas que puedan llevar a cabo, que puedan llegar al punto de muestreo. Una persona sola no es muy recomendable, 2 es lo mínimo que podemos tener, pero esperamos que participe un grupo completo en esta actividad y podamos tener toda la información de cada uno de los sitios. Siempre es mejor tener pocos sitios con la mayor cantidad de datos posibles que muchos sitios con la información incompleta. Bueno, la calidad de los datos que obtenemos en el monitoreo comunitario la podemos asegurar teniendo bien
capacitados o dando una buena capacitación para el uso de las herramientas que utilizamos en la colecta de datos. Si utilizamos kits de campo, debemos asegurarnos que sean de fácil uso y cada vez que se usan, asegurarnos de que tenemos reactivos que no se han caducado, que están limpios los materiales y que cada persona que va a hacer una determinación sepa cómo se debe hacer. Esto es muy, muy importante. También, si tenemos una duda de el dato que estamos tomando en ese momento, hacer mediciones repetidas. De esa manera aseguramos que el dato que estamos obteniendo es el correcto. Sí, otra manera de poder asegurar la calidad de los datos que se obtienen en el monitoreo comunitario es establecer una relación de colaboración con un laboratorio especializado. Este puede ser de una universidad pública de preferencia, en donde se envíen muestras que se toman al mismo tiempo que se hace el monitoreo en campo, se envían muestras al laboratorio y el laboratorio realiza los mismos análisis que se hicieron en campo, pero por supuesto con metodologías que son mucho más precisas y exactas, que están calibrados los equipos en el laboratorio y podemos de esta manera comparar con lo que se está obteniendo en campo y saber si hay una diferencia y si esta diferencia es debida a un mal uso en los equipos o es debida a las propias diferencias de las metodologías que se utilizan. Entonces, esto se hace periódicamente, depende de los recursos que tenga el grupo de monitoreo. Nosotros lo hacemos 2 veces al año, pero puede ser más frecuente o si no se puede, bueno, depende de los recursos con los que se cuente. La toma de datos en campo es muy importante también, el registro correcto de los datos, el uso de las hojas correctas, eso nos va a dar seguridad de que los datos que estamos registrando, que estamos pasando a una base de datos, son los datos correctos.